ejercicio, ¿ya?, me pide calcular la cantidad de términos o sumandos. Vamos a poner acá una rayita para no irme muy abajo. Ahí está. Calcular el número de términos o sumandos. ¿De acuerdo? Bien. Acá me dan el ejercicio A y me dicen lo siguiente, mira. La sumatoria desde n igual a 1 hasta n igual a 80 de 8n. Bien. Recuerda que solamente me están pidiendo calcular el número de términos, o sea, cuántos sumandos va a tener esta sumatoria. Muy bien. No me piden cuánto sale o cuánto es la suma, no. Me piden cuántos términos. Bien. Para hallar el número de términos, vamos a hacerlo acá. De cualquier sumatoria va a ser igual al límite superior menos el límite inferior más 1. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula que vamos a utilizar para poder calcular la cantidad de términos o sumandos que tiene una sumatoria. Entonces vamos a ver acá, para él. El número de términos va a ser igual. El límite superior es el número que aparece arriba. Menos el límite inferior es el que aparece acá abajo. Más 1. 1 menos 1 se va. Y me queda 80. Quiere decir que esta sumatoria tiene 80 términos o tiene 80 sumandos. Algo que debo de rescatar de él es lo siguiente. El índice o la variable empieza en 1 y termina en 80. Y me salió 80. Quiere decir que cuando esta sumatoria, el límite inferior empieza en 1, la cantidad de términos te lo va a dar el que está arriba. Por ejemplo, acá en 1 y acá es 100, allá va a haber 100 términos. Si acá es 1 y acá es 90, habrán 90 términos. Repito, estamos hallando el número de términos. No estoy hallando cuánto, o no estoy calculando cuánto vale la suma. No, solamente cuántos términos va a haber. Nada más. Mira acá ahora. Me dan acá la sumatoria. Desde n igual a 26 hasta el 96 de 5n al cuadrado más 3. ¿De acuerdo? Bien. Observa que acá, en primer lugar, no tiene el n. Eso no importa. Sabemos que va desde 26 hasta el 96. Pero, a diferencia del primero, no empieza en 1. Entonces, la cantidad de términos no va a ser 96. Vamos a reemplazar en la fórmula. El número de términos es igual al límite superior menos el límite inferior más 1. 96 menos 26 me va a dar 70 y 70 más 1 es 71 términos. ¿De acuerdo? Quiere decir que esta sumatoria va a tener 76 términos. Profe, decir términos y decir sumandos es lo mismo, por supuesto. Bien. ¿Pregunta hasta aquí, jóvenes? 2. En la 2 dice lo siguiente. Aplica las propiedades. Aplica las
propiedades. No resolver. Bien. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Quiero decir lo siguiente. Es que tú, la sumatoria que me lo dé, lo expreses como otra sumatoria con términos más simples. Pero yo no quiero que me digas cuánto vale el resultado, solamente que lo reduzcas. Cuando digo reducir, ojo, no quiere decir que lo vas a hacer de más grande a más chiquito, no. Si no lo vas a hacer de una sumatoria difícil a sumatorias más fáciles. Eso es lo que yo quiero decir, ¿de acuerdo? Mira, vamos a hacer acá un ejemplo. A, por ejemplo, es una sumatoria que va desde m igual 6 hasta n igual a 80. Ya sabemos que no va a tener 80 términos, ¿no? Pero a mí no me dicen que calcule cuántos términos va a haber. Solamente me dicen que aplique las propiedades. Muy bien. Vamos a aplicar las propiedades. ¿De quién? Ahora, acá me ponen así, mira. 3n al cuadrado menos 5n más 9. Muy bien. Repito, a mí no me están pidiendo calcular el número de términos. Me piden calcular, o sea, que reduzca esto a sumatorias más simples. Muy bien. Como ves, acá tengo sustracción y tengo suma. Por lo tanto, él, como si estuvieras aplicando la propiedad distributiva, él entraría a multiplicar a él y a él. Repito, esta sumatoria va a afectar a estos términos, a él y a él. Entonces, esto va a quedar así, mira. La misma sumatoria desde n igual a 6 hasta n igual a 80 de todo el primer término, o sea, de esto. De todo eso. 3n cuadrado. Signo menos. Igual, la misma sumatoria. Sumatoria desde n igual a 6 hasta n igual a 80 del segundo término, es decir, de todo esto. 5n. Más la sumatoria del tercer término, que sería la sumatoria desde n igual a 6 hasta n igual a 80 de 9. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ya apliqué la propiedad de la adición y sustracción. Ya está, ya. Ahora observo a cada uno de los términos. Aquí tengo el producto de una constante por el índice o la variable. Esta variable o este índice no se mueve, él se queda con su potencia, pero este 3 que lo está multiplicando lo voy a sacar de la sumatoria y va a pasar a multiplicar aquí adelante. Entonces, esto va a quedar así. Igual, este 3 que es una constante sale adelante, 3 que multiplica a la sumatoria desde n igual a 6 hasta n igual a 80 de n al cuadrado. ¿Ves? El 3 salió por ser una constante. Menos. Acá también hay una constante. Sale. Sería 5 que multiplica a la sumatoria desde n igual 6 hasta n igual a 80 de n. ¿De acuerdo? Porque recuerda que el 5 está saliendo. Más. Ahora, este término no tiene el índice, ¿ya? No depende de la variable. Es una constante. Y cuando es una constante, la vamos a dejar tal como está. Profesor, una pregunta, pero acá también ellos eran constantes y usted lo sacó. Claro, era una constante, pero multiplicando al índice o a la variable, por eso que lo saco.
Acá también hay una constante, pero multiplicando al índice, por eso que la constante sale. Pero acá es una constante, pero no hay índice, entonces eso se queda así. Y esto quedó ahí, ¿de acuerdo? Ahí nomás quedó. Ya aquí ya no puedo seguir reduciendo más. Si yo quisiera seguir resolviendo, lo que tendría que hacer es aplicar acá las fórmulas. Pero todavía no quiero eso. Vamos avanzando despacio nada más. ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta, por favor? No, profe. No, profesor. No, profe. A ver, ahora vamos a ver lo siguiente. Acá, la B. ¿Sí? En la B voy a colocar, por ejemplo, acá la sumatoria. Vamos a hacerlo por acá. Sumatoria de n, por ejemplo, desde 10 hasta n, por ejemplo, 90, ¿ya? Vamos a ponerle 90, ¿ya? ¿De quién? De n cubo menos n menos 15. Profe, ¿podemos hacerlo directo? Por supuesto. Te pregunto, él, por ejemplo, él no tiene una constante que lo multiplique. Él tampoco tiene una constante que lo multiplique. Y él es una constante. Él no tiene el término, el índice o la variable. Entonces esto va a quedar de la siguiente forma. Sería sumatoria desde n igual a 10 hasta n igual a 90 de n cubo menos sumatoria desde n igual a 10 hasta n 90 de n menos sumatoria desde n igual a 10 hasta n 90 de 15. Y ahí terminó. ¿Por qué? Porque como no tiene, por ejemplo, como en las anteriores que sí tenía el 3 multiplicando a la variable, él salía, ellos no tienen, eso quedó ahí. ¿De acuerdo? Bien. En el 3 dice, calcular la siguiente sumatoria. Ah, ya. Ahí sí te dicen calcular la siguiente sumatoria. O sea, calcular cuánto suma todo. Bien. Calcular la siguiente sumatoria. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer así. Muy chueco se ve. A ver, ya está. Ya está, para que se vea derechito. Bien. Acá te estoy poniendo eso, mira. A sumatoria desde n igual a 1 hasta n igual, por ejemplo, vamos a ponerle hasta 10, ¿ya? Vamos a ponerle 10. ¿De quién? Vamos a poner, por ejemplo, de 24. Muy bien. Observa, por favor, que la expresión no depende del índice. Es una constante. Cada vez que tú tengas una constante, vas a resolverlo como yo voy a hacer en este momento. Pero entendamos, porque esta es una fórmula, pero entendamos por qué esa fórmula. A ver, mira lo que vamos a hacer. Él me dice que debo de reemplazar desde n igual a 1 hasta llegar a n igual a 10. Es decir, tengo que reemplazar n vale para 1, luego para n igual a 2, para n igual a 3 y así. Bien, eso lo voy a colocar acá abajo, ¿ya? Acá. Mira, acá, para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, para n igual a 4, y así hasta n igual a 10. ¿De acuerdo? Bien. Recuerda que los valores de n se tienen que reemplazar acá adentro. Profe, pero él no tiene. Muy bien. O sea que como no tiene, cuando n sea 1, él va a seguir siendo 24. Porque no, como no tiene n, no le afecta, pues. Más. Cuando n sea 2, él sigue siendo 24. Más. Cuando n sea 3, él sigue siendo 24.
Cuando n sea 4, él sigue siendo 24. Y así, cuando n sea 10, él sigue siendo 24. Ahora quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cuántos sumandos vamos a encontrar acá? ¿Cuántos sumandos hay? ¿O cuántos términos hay? 10. 10, excelente. Hay 10 sumandos o 10 términos, como quieras llamarle. Y si yo quiero calcular la suma de todo, ¿qué operación tendría que hacer? 10 por 24. Excelente. O 24 multiplicado por 10, porque vas a hacer 24 más 24 más 24 más 24. Bien, pero antes de dar la respuesta, quiero que analicemos esto, porque de aquí voy a sacar la fórmula. ¿Qué cosa viene a ser el 24? El 24 viene a ser esta constante. La que está acá. ¿Y qué cosa viene a ser este 10? Es la cantidad de términos. ¿De acuerdo? Y habíamos quedado que la cantidad de términos de una sumatoria, si empieza en 1, el número de términos es el que está arriba, 10. Ahí está, pues mira. Si no empieza en 1, no, entonces le aplico la fórmula. Pero como acá empieza en 1, 24 por 10 me sale 240 de manera directa. Quiere decir que la sumatoria desde n igual a 1 hasta 10 de la constante 24 va a salir 240. Esta fórmula tenemos que aplicarla cada vez que me piden la sumatoria de una constante. Y esa es una propiedad. Ahora, quiero que observes el número. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí. Sí, profe. En el B me dan esto, mira, sumatoria desde n igual a 24 hasta el 50 de 9. ¿De acuerdo? Ahora, no voy a poner así, ¿no? N24, N25, N26, N27, y como es 9, 9 más 9 más 9, 9. De frente aplico la fórmula, que es la constante 9 multiplicado por el número de términos o número de sumandos. ¿Y cómo calculamos el número de términos, el número de sumandos? Aplicando parecido al ejercicio 1. Es el límite superior menos el límite inferior más 1. Esto me sale 9 por 27. Y 9 por 27 me va a salir 243. ¿No? Y esa sería la respuesta. Muy bien. En la pregunta número 4 me dice calcular. O sea, que resuelva y que calcule cuánto suma todo. Pero al costado me pone fórmula 3. En un examen o práctica, yo ya no te voy a colocar esto. Por ahora lo coloco para que veas cómo se trabaja. Pero en un examen no. ¿Qué quiere decir? Que fórmula 3, que en esta hojita, donde están las fórmulas de las sumatorias notables, busques la fórmula número 3, que dice que es la suma de los cuadrados de los n primeros enteros positivos. Muy bien. Aquí en el problema, por ejemplo, ponen f, perdón, de los pares, sería 2
2, más 4, más 6, más 8, más 10 y así. Hasta el 204. Bien, vuelvo a repetirte. Esta es la suma de los n primeros números pares consecutivos. Empieza en 2, 4, 6, 8, 10. Bien. En la fórmula, jóvenes, en la fórmula, se supone que, ojo, tiene que empezar en 2, ¿ah? 2 y aumentar de 2 en 2. En la fórmula, el último tiene que tener así, tiene que tener esta forma. El último tiene que ser 2n. Profe, ¿pero por qué 2n? Porque la fórmula me dice, bueno, en este caso, a la suma le estoy llamando f. La fórmula dice que para poder calcular la suma de los n primeros números pares enteros consecutivos, la fórmula es n por n más 1. ¿Y quién es n? El valor que sale acá. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Tú vas a decir que él es igual a él. Entonces acá vamos a decir 2n es igual a 204, donde n vale 102. Y este n lo vas a traer acá. Vas a reemplazarlo. Entonces, f, que es el valor de toda la suma, va a ser igual a 102 multiplicado por 103. ¿De acuerdo? Y esto me sale 10.506. Y ahí terminó este ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Pregunta hasta acá, jóvenes? No, profe. No. Bien. Recuerda, guíate de la fórmula que te dan. Calcular de nuevo, me dice. Calcular. Calcular. Pero aquí me piden que aplique la fórmula 1. Y ahora me dicen que R es 1 más 2 más 3 más 4 hasta el número 36. Muy bien. Fórmula 1. Suma de los n primeros números enteros positivos. ¿De acuerdo? La suma de los n primeros números enteros positivos. Y en la serie que está ahí en el formulario, él es n. Entonces ya sabemos que n vale 36. Pero ¿qué forma tiene la fórmula? La fórmula dice que va a ser igual a n por n más 1 sobre 2. Es decir, donde yo vea a n, vamos a reemplazar directamente a él. Recuerda, debe empezar en 1 y aumentar de 1 en 1. 1, 2, 3, 4. En ese caso llega hasta 36. Entonces, esto va a ser igual a 36 por 37 entre 2. Sacamos mitad. Sería 18 por 37. Por lo tanto, esta suma me va a salir 666. Uy, ese número medio raro. Bueno, Halloween, se acerca Halloween. ¿Preguntas, chicos? No, profe. Como puedes observar aquí, todo está en darte cuenta en qué sumatoria te encuentras. Y una vez que la identifiques, fíjate la propiedad que le tienes que aplicar. Y me dicen que aplique la fórmula número 2. ¿De acuerdo? Bien, a ver, vamos a colocar acá, dice 1, acá P, 1, más 3, más 5, más 7, y así, más, y el último me ponen 97. Muy bien. Si no me dicen qué fórmula es, mira, empieza en 1 y está aumentando de 2 en 2. Si te das cuenta, son los números impares, pero son los primeros números impares. Entonces, la fórmula 2 es la suma de los n primeros números impares enteros consecutivos.
Y si te fijas en la fórmula, el último término, no importa qué número sea, el último término debe de tener esta forma. 2n menos 1. ¿Qué cosa quiere decir eso, profe? Que 2n menos 1 tiene que ser igual a 97. 1 pasa a sumar, sería 98. 2 pasa a dividir, quiere decir que esto vale 49. Y en todas las fórmulas, este n es la cantidad de términos o sumandos que vas a tener. ¿De acuerdo? Van a haber entonces 49 sumandos. Pero, ¿cómo aplicamos la fórmula? La fórmula para la suma de los n primeros números impares consecutivos es igual a n elevado al cuadrado. Esa es la fórmula. Recuerda, este n es el valor que acabamos de encontrar. Entonces acá p va a ser igual a 49 elevado al cuadrado. Y 49 al cuadrado me sale 2401. ¿No? 9 por 9, 81 va a 8. 72 más 8, 80. A 8, 16 más 8, 24. Sí, es correcto. Calcular. Pero acá me ponen la fórmula número 4. Y la fórmula número 4 es la suma de los cuadrados de los n primeros números enteros positivos. Acá es h, es 1, más 4, más 9, más 16, más 25, hasta el número 400. Bien. Recuerda que la idea es encontrar primero el valor de n. Mira, te dicen que esta serie, de acuerdo a sumatoria, está formada por los primeros números enteros pares, perdón, números enteros positivos elevados al cuadrado. Es decir, mira, él entonces es 1 al cuadrado, él es 2 al cuadrado, él es 3 al cuadrado, él es 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, y así. Y él es 20 elevado al cuadrado. Y si tú observas el formulario, el último debe ser n elevado al cuadrado. Entonces de aquí podemos decir que n vale 20, pues. ¿De acuerdo? N vale 20. Y como n vale 20, vamos a reemplazar en la fórmula. Pero ¿cuál es la fórmula? A mí me dicen que la suma de los cuadrados de los n primeros números enteros consecutivos, me dice, recuerda, fórmula 4. Y la fórmula es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Recuerda que el n vale 20. Entonces, esto va a ser igual a 20 por 21 por 41 dividido entre 6. ¿De acuerdo? Al realizar todas estas operaciones me va a salir 2870. Entonces, volvemos a que debemos de identificar bien en qué serie me encuentro para poder saber en qué, cuál de las fórmulas vamos a aplicar. Y a mí me dan eso, mira, me dicen que T 1 más 8 más 27 más 64 y así más 125. ¿Cuál es la fórmula 5? La fórmula 5 es la suma de los cubos, ojo, cubos de los n primeros números enteros positivos. Ah, ya, profe, son cubos, por supuesto. Entonces, como son los primeros enteros positivos, debe estar el 1, el 2, el 3, el 4 y así.
Entonces acá será, mira, 1 al cubo te da 1. Muy bien. Acá debe estar el 2. 2 al cubo, 8. Excelente. Acá debe estar el 3. Al cubo, 27. Muy bien. Acá debe estar 4 al cubo y así. ¿Y quién es el último? Bien. En este caso es fácil porque él es 5 al cubo. ¿No es cierto? Y es el que le sigue. O sea, entre ellos no hay nadie más. Pero si en caso este número es muy grande, aplícale la descomposición canónica. Mitad, mitad, tercia, quinta y forma cubos. Muy bien. En la fórmula es n cubo. Entonces de acá decimos que n vale 5. Y ahora lo vamos a reemplazar en la fórmula. Y la fórmula dice que la suma de los cubos de los n primeros números enteros positivos va a ser igual así, mira. N por n más 1 sobre 2. Profe, ¿se parece a la primera fórmula? Sí, se parece. Pero elevado al cuadrado. Se le eleva al cuadrado. Entonces ya sabemos que n vale 5. Entonces acá será 5 por 6 sobre 2 al cuadrado. Mitad sería 15 elevado al cuadrado. Por lo tanto, la suma vale 225. O sea, si tú sumas todos estos números, te va a salir 225.